Nuestro Dios nos ha permitido estar nuevamente en este lugar para continuar con esta actividad, con estas exposiciones bíblicas. También agradecemos a nuestros hermanos participantes, nuestro hermano Heiner, hermano Luis, Lorenzo, Asael, que están aquí también de una forma colaborando. Nuestros hermanos Mancha también, bienvenidos, y los hermanos que los acompañan también, bienvenidos sean todos ustedes. También aquellas personas quienes estarán por vía internet, como también aquellas personas que después podrán ver esta grabación. El plan formal de debate consta de 2 noches, 2 partes. Hoy es la segunda parte. Hoy se estará tratando otros 2 proposiciones, 2 temas de asuntos de carácter religioso. Mencionaré las 2 proposiciones que se estarán tratando en esta segunda noche. La primera es: el Nuevo Testamento autoriza que una iglesia local tome de su colecta para hacer benevolencia exclusivamente a santos necesitados. Afirmativa, Luis Adriano Barros. La negativa, Heiner Montealto. La defensa de la afirmativa, Luis Adriano Barros. Respuesta a la defensa, Heiner Montealto, sin introducir nuevos argumentos en la respuesta a la defensa. Posteriormente, se estará también tratando una segunda proposición, y es la siguiente: el Nuevo Testamento autoriza que una iglesia local tome de su colecta para hacer benevolencia también a no cristianos. Afirmativa, Heiner Montealto. Negativa, Luis Adriano Barros. Defensa a la afirmativa, Heiner Montealto. Respuesta a la defensa, Luis Adriano Barros. También en la respuesta a la defensa, hermano Luis, sin introducir nuevos argumentos. Las reglas de este debate es que la audiencia va a guardar silencio absoluto. En cuanto a los participantes, se requiere respeto mutuo, buen comportamiento, para que esta actividad sea para honra y gloria de nuestro Dios. El día de ayer estuvo muy ordenado de parte de ustedes, esperando que esta noche también sea de la misma forma, de la misma manera. Muy bien, vamos a ir a una oración, abrimos, y después pasará a nuestro hermano Luis para la afirmativa de esta proposición. Hermano Daniel Mancha, por favor, nos dirige en la oración para iniciar. Vamos a orar. Muy bien, muy buenas noches tengan todos, estimados hermanos, aquellos que nos acompañan en este lugar, hermano Heiner, hermano Asael, los hermanos que vienen con ustedes, y también reciban un saludo y bendiciones del Señor de parte de todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Bueno, ayer nuestro hermano Heiner dijo que venía representando a Star Wars. Dijo eso ayer. Quiero decirle de qué lado de Star Wars representa él, según lo que dijo en el día de ayer: el lado oscuro, el dark side. Nuestro hermano empezó muy bien desde joven, pero el lado oscuro lo sedujo, lo atrapó y lo llevó hasta allá. Y como dijo alguien de la audiencia allí en las redes sociales, pues la fuerza no le acompaña. ¿Y qué clase de fuerza es aquella que no le acompaña? Pues la fuerza de la verdad, de la razón, porque ayer quedó completamente evidente que no pudo sostener su negación con respecto
a que hay otra u otras entidades religiosas reveladas y autorizadas por el Nuevo Testamento para hacer la obra que vemos según las Escrituras con respecto a la iglesia. Así que espero pues traerlo al lado de los Jedi y salga de ahí de los Sith, de ahí del lado oscuro. Creo que lo intenté hacer ayer, pero sé, Heiner, que tienes un conflicto fuerte allí, ¿verdad? Entonces, hoy voy a hacer la lucha, ¿verdad? Con la fuerza que me acompaña en este caso, es decir, la fuerza de la razón, la verdad, la fuerza de los argumentos de la autoridad del Nuevo Testamento. En segundo lugar, también quiero decir que cuando yo cité ayer al hermano Willy Alvarenga, quiero aclarar eso, porque creo que mi hermano Heiner, no creo que fue algo, una mala intención de nuestro hermano Heiner, pero me mal representó nuestro hermano, porque la razón por la que yo estaba citando a Willy Alvarenga, y no solamente a él, a Willy, que es instructor de la Escuela de Predicación de Brown Trail, ahí en Bedford, Texas, donde estudió nuestro hermano Heiner, y creo, si no me equivoco, Asael Meirasi también estudió allí. Lo cité, al igual que Heiner, pues para que vieran ustedes que la escuela enseña pues los criterios de autoridad. Cuestión que pues ayer vimos evidencia de que el hermano Willy cree y también nuestro hermano Heiner. Sin embargo, aunque la escuela allí cree eso y lo enseña, nuestros hermanos lo creen, los criterios bíblicos de autoridad, a excepción de ese criterio que nuestro hermano se sacó de la manga, ¿sí? Que no explicó, no definió, no probó muy bien ese criterio de autoridad de los ancianos, de legislar con un sentido de una autoridad absoluta y limitada. Bueno, yo cité a Willy Alvarenga, al igual que Heiner, para que viéramos la incongruencia, la inconsistencia, la incoherencia. Porque por un lado dicen creer en los criterios de la autoridad, pero a la hora de aplicarlos, por ejemplo, con la entidad llamada Escuela de Predicación, las instituciones, ahí no. Pero con respecto al coro, ahí sí aplica. Entonces, el punto ahí, mi querido hermano Heiner, no es porque yo nunca dije que tú representabas a Willy o a la Escuela de Predicación de Bedford, Texas, ahí en Brown Trail. Jamás dije eso. Eso creo fue una falsa representación. Y sabes que eso es una falacia. Entonces, la razón por la que cité a Willy, al igual que Heiner, cuando Heiner, pues en un estudio rechazó los coros, preguntando dónde está la autoridad, esa es la razón. De que dicen creer en la autoridad, que ahí en la escuela enseñan eso, pero en realidad no son consistentes, no lo ponen en práctica en todos los, pues en aquellas situaciones, aquellos casos, aquellas prácticas religiosas en la iglesia, en la hermandad, sino que tienen una actitud, vamos a llamarla arbitraria, parcial, aquí sí, aquí no, aquí no, aquí sí. Bien, habiendo dicho eso, voy a pasar entonces a mi afirmativa, que es lo que me corresponde en este tiempo. ¿Cuál es la afirmativa? Ahí está. El Nuevo Testamento autoriza que una iglesia local tome de su colecta. ¿Para qué cosa? Bueno, para hacer benevolencia exclusivamente a quienes, a santos necesitados. Entonces voy a definir la afirmativa. Fíjense, por Nuevo Testamento me refiero a los 27 libros de las Escrituras que abarcan desde Mateo hasta Apocalipsis. Por autoriza me refiero a dar permiso o derecho para actuar u obrar. Por iglesia local me refiero al grupo de cristianos que han acordado trabajar y adorar juntos en una localidad en particular, según el patrón revelado en el Nuevo Testamento. Por colecta me refiero a las contribuciones que los miembros de una iglesia local hacen cada primer día de la semana. Por benevolencia me refiero a socorrer, ayudar o asistir. Por exclusivamente
Me refiero a único, solo, excluyendo a cualquier otro que no sea del tipo especificado. Por santos necesitados me refiero a cristianos, miembros de la iglesia que tienen necesidades físicas. Bueno, ahora vamos a ver lo que no es la cuestión, ¿sí? Ya vimos lo que es, y nuestro hermano, pues él va por la parte negativa. Entonces él tiene que sostener lo contrario, lo opuesto, ojo con eso, a lo que yo estoy afirmando. ¿Ok? Ahora, él no se debe meter en lo que no es la cuestión, pero ya en el día de ayer vimos cómo nuestro hermano evita tratar la cuestión, cometiendo, pues, incurriendo ese error, ese desatino, esa falacia de eludir la cuestión y meter otras cosas y evitar, pues, no centrarse en el asunto. Así que, ¿qué no es la cuestión? Para que nos quede claro. No es la cuestión si cristianos, en calidad de individuos, deben ayudar a los no cristianos. Cada cristiano debe ayudar a su prójimo, sea cristiano o no, según sus capacidades económicas. Lo que no es la cuestión si cristianos, en calidad de individuos, establecen una organización para dar benevolencia a los no cristianos. Lo que no es la cuestión si la iglesia local debe o no hacer benevolencia. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué es la cuestión? Así como cité yo, pues, el libro de Ricardo García Damborenea, donde un libro que da sugerencias, consejos, educa sobre el asunto de argumentar, tratar, debatir. Bueno, el primer punto, lo que él establece ahí como una norma que no debe pasarse por alto, es ¿qué es la cuestión? ¿Qué es lo que estamos tratando? En este caso yo en mi afirmativa, ¿qué es la cuestión? Bueno, la cuestión tiene que ver con lo que la iglesia está autorizada exclusivamente a hacer en cuanto a benevolencia. Ahí está, ojo, benevolencia se refiere. No estamos hablando aquí de otra cosa, ni de evangelismo, ni de edificación. Si nuestro hermano Heiner empieza a meter asunto de que si la iglesia está autorizada para esto que tiene que ver con evangelismo, edificación, no es la cuestión. Ojo con eso, usted va a estar pendiente de eso. No, la cuestión tiene que ver con benevolencia, con la obra de benevolencia de la iglesia. ¿Cuál es la entidad aquí mencionada? La iglesia, no los ancianos, no una institución, una organización aparte, no, es la iglesia. Así que la cuestión es, ¿el Nuevo Testamento autoriza qué cosa? Bueno, que una iglesia local tome su colecta, ¿para qué? Para hacer benevolencia, esa es la cuestión. Exclusivamente a quiénes, a qué clase de personas. A santos necesitados. Esta es la cuestión de mi afirmativa y es lo que voy a probar. ¿Con qué cosa? Voy a probar con el Nuevo Testamento. Si nuestro hermano Heiner realmente cree en los 27 libros del Nuevo Testamento que él les calificó ayer, y estoy de acuerdo con él, claro que sí, él les llamó canónicos. O sea, son los libros autorizados, inspirados. Pero cuando tiene que ver con ciertas prácticas, pues ahí olvida lo canónicos de los libros, la autoridad de los libros. Y ya ayer pues demostré en qué práctica nuestro hermano pues deja de creer, ¿sí?, en lo canónico del Nuevo Testamento. Ustedes seguramente van a ver eso una vez más en el día de hoy. Si nuestro hermano Heiner y los que creen como él, los que tienen esta postura, la cual pienso pues aunque sean sinceros, honestos, están convencidos que es así lo que ellos creen, bueno, no es la cuestión su sinceridad, honestidad, y si han sido muy productivos en lo que creen, ¿sí? El punto es lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Fíjense. ¿Con qué voy a probar mi afirmativa? Con las Escrituras. Ojo con eso. ¿Qué estamos estudiando? El Nuevo Testamento. No dejemos que otra cosa se meta aquí. Es el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Hechos 2, capítulo
¿sí? Capítulo 2, versículos 44 y 45. Todos los que habían creído, fíjense, ahí hablando de la iglesia de Jerusalén, cuando hubo necesidad entre ellos, bueno, ahí se practicó la benevolencia. Pero ¿quiénes fueron el objeto? ¿Qué clase de personas, sí? ¿Qué clase de personas fueron el objeto, los recipientes, los que se beneficiaron de la benevolencia según el Nuevo Testamento, según la práctica de la iglesia de Jerusalén, guiada, dirigida por los santos apóstoles, escritores de los 27 libros? ¿Cuál fue la cuestión ahí? Bueno, la benevolencia, a los que habían creído, fíjense, y repartían a todos. ¿Quiénes son esos todos? El adjetivo todos allí es sustituido por el sustantivo del sujeto que se está hablando anteriormente, los que habían creído, los que estaban juntos, los que tenían en común todas las cosas, etc. ¿Vieron? ¿Había más gente en Jerusalén? Claro que sí. La iglesia era inicialmente como unos casi 3,000, pero eso no era toda la población de Jerusalén. De hecho, dice ahí Lucas que había pueblo allí, aparte de la iglesia, y ese pueblo veía con agrado a los cristianos, y tenían esa gracia hacia ellos, los del pueblo. Pero aquí no se usa la palabra pueblo para incluir no creyentes. No, señor. No, señor. Si nuestro hermano Heiner realmente, según él, dice creer en los libros canónicos del Nuevo Testamento, tiene que aceptar que eso es lo que exclusiva, única y solamente dice la Escritura. El siguiente pasaje en el capítulo 4. ¿Qué encontramos ahora aquí? Vean que es puro texto lo que estoy citando, porque estoy en mi afirmativa dando las evidencias bíblicas de lo que yo sostengo. Habla de la multitud de los que habían ¿qué? ¿De qué clase de gente estamos hablando? De los que habían creído. Ellos, estos, que eran miembros de la iglesia en Jerusalén. No era cualquier clase de persona. Eran de cierta condición, de ciertas características en el aspecto religioso, de la fe. Fíjense, de gente creyente. Bueno, fueron ellos los que recibieron los beneficios de las ayudas en cuanto a la benevolencia. En Hechos 6, ustedes lo saben. Claro que lo saben, nuestro hermano Heiner lo sabe. Él sabe que creció el número de los discípulos y hubo gente con necesidad, las viudas de estos discípulos. Eran los discípulos y entre los discípulos estaban las viudas que eran discípulos y fueron ellas las que recibieron las ayudas que se dieron ahí. Aquí les habla de la distribución diaria. ¿Qué clase de gente, hermanos? ¿Había más viudas en Jerusalén? Dirá nuestro hermano Heiner, no había más viudas. ¿Había o no había más viudas? Porque si había más viudas, como creo, había más, no se refiere a las viudas en general, se refiere a las viudas que están dentro de los discípulos. Ellas recibían las distribuciones diarias. Noten, ¿de qué clase de personas estamos hablando? Discípulos. Hechos 11:29. La iglesia de Antioquía, ¿a quiénes socorrieron? A los hermanos que habitaban en Judea. Dice que vino una gran hambre. Eran los únicos hambrientos. ¿Quiénes eran? ¿Había más hambrientos en Jerusalén, en Judea? A ver, ¿quién pueden decir ustedes? No había más hambrientos. Claro que había muchos hambrientos. Dice, hambre en toda la tierra habitada. Fíjense esos detalles, como Lucas precisa que en toda la tierra habitada iba a haber hambre. ¿Y cuánta gente habitaba ahí? ¿Solo los cristianos? No, habían cristianos inconversos. Pero aquí en la iglesia de Antioquía envió la ayuda de todos esos habitantes hambrientos a los hermanos. Dice ahí, ¿no? ¿Qué clase de persona? Hermanos. En Romanos 15, el apóstol inspirado, al igual que Lucas, registrando lo anterior, los hechos, la práctica de iglesias de Cristo, dice que él iba a hacer una ofrenda. Ojo con esa palabra, ofrenda, grábenselo. Porque tal vez nuestro hermano cite un texto, tal vez cite Gálatas 6:10,
donde va a querer hacer una cuestión allí con ellos. Pero recuerden aquí la palabra ofrenda. Ofrenda para los pobres que hay entre los santos. Recuerden, ¿entre quiénes? Los pobres, pero ¿cuáles? ¿Qué clase de pobres eran ellos? Eran santos de esta clase. Segunda a los Corintios capítulo 8, las iglesias de Macedonia, ¿a quién hicieron servicio de benevolencia? Para los santos. Para los santos, fíjense. De participar de este servicio. La palabra servicio allí es interesante, porque es un asunto que va dirigido a los santos. Fíjense entonces qué clase de personas fueron los que recibieron ese servicio. Los santos. Vamos a enfocarnos en la práctica y a qué clase de personas. Ahí está cómo voy sosteniendo mi afirmativa. Segunda a los Corintios capítulo 9, 1 y 12, cuanto a la administración, ¿para quiénes? Para los santos. Otra vez los santos. Se suplía, noten el pasaje, la administración era para los santos, porque la administración de este servicio no solamente suple las necesidades de quién, por favor, vean. Noten lo que dice el texto inspirado, lo que nuestro hermano Heiner dice, que pues, son los libros canónicos. De verdad, yo invito a nuestro hermano que ahora pase como me invitó a mí ayer, pase y él va por la negativa, que va a decir que esto no es canónico, que esto no es autoritativo. A ver, él va por la negativa, recuerden eso. Yo estoy afirmando que esto es canónico, que es lo que autoriza la Escritura. Él va por la negativa, es decir, él está negando lo que el texto dice. Pero ojo, estén pendientes a ver si él va a sostener esa negación, porque ayer intentó sostener la que estábamos debatiendo y no pudo. Esta pregunta para mi hermano Heiner, y espero la conteste, porque ayer no contestó. No contestó la pregunta en la negación de él, de cuál es esa otra u otras entidades reveladas y autorizadas por el Nuevo Testamento para hacer la obra que Dios ha mandado de edificar a los santos, en este caso, para la obra del ministerio. No la contestó. De hecho, se contradijo. Primero dijo, no, si es la única, la iglesia es la única. Abandonó. Él sabe que cometió un error. No puede negarlo. Bueno, pues es el conflicto que tiene con el lado oscuro. Es el conflicto que tiene ahí con el lado oscuro. Porque pues sabe que la iglesia es la única entidad revelada y autorizada. Así que hay esta pregunta, hermano Heiner, y por favor, queremos que nos las contestes. Sin tanto rollo, como decimos en mi país, sin adornar tanto, sin caer en un lenguaje técnico. Aquí hay mucha gente que tal vez no esté en tu nivel. Y qué bueno que estás en un nivel y has crecido. Pero no, te pedimos que te bajes un poquito. Bájate con un lenguaje sencillo. Y no hay cosa más sencilla que citar la Escritura. Hermano Heiner, ¿cuál iglesia del Nuevo Testamento hizo benevolencia de sus colectas? También noten el adverbio que él usa en su afirmativa. También a no santos necesitados. Muchas gracias por su atención. Bien. Bueno, estoy muy agradecido nuevamente con ustedes por haber regresado esta noche y también con cada uno de los que nos están observando a través de las redes sociales. Agradecido con el hermano Luis Barros, con su asistente, el hermano Lorenzo Luébanos, con nuestro hermano Israel, quien es nuestro moderador, y por supuesto con mi hermano Asael. Con respecto a la premisa que nos trae acá esta noche, hay un par de cosas que deseo mencionar, hermanos, con respecto a lo que el hermano acaba de mencionar. La proposición del hermano Luis esta noche tiene que ver con la benevolencia, y en su proposición el hermano firmó una proposición, o más bien ha afirmado una proposición donde utiliza la frase exclusivamente a los santos. Esto es realmente muy significativo, pues no existe un solo texto en el Nuevo Testamento que utilice esta frase exclusivamente. Todo lo contrario, hay un texto que nos dice no solamente a los santos. En unos momentos más estaremos observando eso. Las escuelas, solamente para darle seguimiento a la introducción del hermano, las escuelas no son otra entidad, y esto fue lo que discutimos la noche anterior. Pero ya que el hermano lo trajo a colación, deseo
sencillamente hacer esa aclaración. Las escuelas no son otra entidad distinta a la iglesia del Nuevo Testamento. Los ancianos tienen la autoridad que ha sido dada a ellos por medio del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice Hechos en el capítulo 20, versículo 28. Y también en el Nuevo Testamento observamos que la iglesia puede recibir ayudas de otras congregaciones, monetariamente hablando, para hacer el trabajo del Señor. Eso con respecto a la breve mención del hermano, puesto que sabemos, tanto él como yo, que no es la cuestión esta noche. El hermano Luis ha hecho un excelente trabajo en la noche anterior y espero que esta noche también en cuanto al trato amigable que nos hemos tenido. Sin embargo, en esta noche estoy convencido que la verdad de Dios puede ser presentada. Jesús dijo en Juan capítulo 8, en el versículo 31, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es por esa verdad que en esta noche me siento comprometido con ustedes, la audiencia, de poder ir ítem por ítem de la afirmativa de mi hermano. Y en la afirmativa del hermano observo una falacia por presuposición. Esta falacia ignora el hilo narrativo de la Biblia y presupone que el concepto mencionado es nuevo y por lo tanto es irrelevante. El hermano ha dicho que la posición nuestra, y ha mencionado la afirmativa, pues la afirmativa está allí. Sin embargo, no se han dado, hermano, los argumentos aún. Es muy difícil que al inicio del debate pues ya usted haya hecho algunas suposiciones de cuáles van a ser los argumentos. Y cuando hablamos de argumentos, obviamente al estar en un debate formal, hablamos de argumentos con respecto a el trazo de la lógica y lo que la lógica nos dicta. Y usted ha mencionado constantemente a este señor García y vaya, básicamente es un buen hombre, es un buen libro ese que usted tiene allí en su mesa en esta noche en cuanto a la lógica. Y espero que esta noche también la lógica sea nuestra invitada. Y por cierto, creo que esta noche va a traer una amiga a la lógica y se llama la gramática. Pero en unos momentos hablaremos más de eso. La falacia de la presuposición indica que el hilo narrativo de la Biblia se ha perdido, hermano. Y lo que acabas de mencionar tiene su origen en toda la Biblia, incluido el Antiguo Testamento. Observe conmigo brevemente estos pasos que son sencillos. Si usted abre su Biblia en Levítico capítulo 19, versículo 10, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Esa era la lección que Dios quería enseñarle al pueblo de Israel. Vas a tener compasión y amor para con todo aquel que no sea parte del pueblo de Israel. Observamos también en Mateo capítulo 5, versículo 45, en este hilo de cosas, Mateo 5, 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, dice Jesús. Entonces tenemos en primer lugar a Israel, que es compasivo con aquellos que son extranjeros. Luego observamos la declaración, la afirmativa de Jesús en Mateo 5, de que el Padre es bueno aún con aquellos que no son sus hijos por adopción. Y luego en el Nuevo Testamento también observamos en Hechos capítulo 2, versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. La iglesia siguió aquel patrón que inició con Israel, luego que es mostrado en Dios el Padre, y obviamente la iglesia también iba a mostrar ese patrón. Y por cierto, el hermano tocó allí este versículo de Hechos capítulo 2, versículo 47. Deseo brevemente mencionar, puesto que fue parte de su afirmativa. Hay versículos aquí en el capítulo 2 que son muy reveladores
Y agradezco al hermano haber citado Hechos capítulo 2, versículos 44 al 45. Si ustedes notaron en la presentación del hermano, la citación del hermano quedó hasta el versículo 45. ¿Y qué pasó con los versículos 46 y 47? Brevemente lo mencionó al final, pero el texto allí dice, el versículo 47, y teniendo favor con todo el pueblo. La palabra favor allí en el original es la palabra charis, que significa gracia, y hay un sinnúmero de aplicaciones para la palabra gracia. Podría ser la palabra gracia aplicada en un sentido de cariño, de amor, pero también puede ser aplicada en un sentido de ayuda económica. El asunto está en el contexto. El contexto va a determinar cuál es el uso de esta palabra. Y en este caso, el contexto está hablando de bienes materiales. El contexto se está refiriendo específicamente a ayuda económica. Así que no está incorrecto concluir de que aquí se esté hablando de la ayuda económica que la iglesia tenía para con todo el pueblo. El muy reconocido erudito en griego, Henry Tyers, en este versículo 47, cuando se usa la palabra todos, es la palabra holos, que significa el todo de algo, algo que es completo, algo que es absoluto. Es el número G3650 de Strong's. Y yo creo que esa definición que da Tyers está en armonía con el resto de los pasajes. Israel fue benevolente con los extranjeros. El Padre lo es, la iglesia lo fue. Sin embargo, la posición que representa nuestro hermano Barros esta noche, lo que dice, no hay versículo que diga o que sostenga que la iglesia puede ser benevolente a aquellos que no son cristianos. Y el grave problema en la proposición de nuestro hermano es la frase solamente. Y voy a hacer bastante énfasis en el resto de esta noche en esa palabra, solamente. Hermano Barros, y me refiero no directamente a la persona del hermano Barros, sino a la posición que el hermano está representando esta noche. ¿Es mejor Israel que el cristianismo? Pobre Jesús, que sanó a una mujer sirofenicia que era gentil. ¿Verdad que pecó Jesús en haber hecho bien? ¿Y qué acerca de la parábola del buen samaritano? ¿Eso era solamente para los judíos? ¿Verdad que también hubo problema y que Jesús estuvo en problemas cuando alimentó a más de 5,000 en Juan capítulo 6? Estas son preguntas que deben de tener una respuesta bastante concreta. Una respuesta que pueda ayudarnos a observar la verdad o la mentira. Jesús dijo que no hay término medio, o es verdad o es mentira. Una iglesia que no sigue a Cristo, una iglesia que peor aún desea dejar a Cristo por fuera y de un lado, es una iglesia que ha caído en una figura monstruosa. Y por monstruosa, déjeme ilustrarle a través del texto de Efesios capítulo 5, en el versículo 22 al versículo 25. La Biblia dice allí que Cristo es la cabeza de la iglesia, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, ¿por qué ese intento de querer dejar a Cristo por fuera de las doctrinas y por fuera de las prácticas que en esta ocasión nos competen en este recinto? Si Cristo Jesús es el ejemplo aprobado, y a través del Nuevo Testamento Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, sed imitadores de Cristo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo.
Entonces, ¿por qué no seguimos el ejemplo de Cristo en haber alimentado a 5,000 personas, o haber hablado con una mujer samaritana en Juan capítulo 4, o haber sanado a aquel centurión que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel en Mateo capítulo 8, o haber dado la sanidad de la hija de aquella mujer sirofenicia en Marcos capítulo 7, o de la mujer cananea en Mateo capítulo 15, versículo 28. El tiempo avanza y se va muy rápido, así que deseo en los últimos minutos que me quedan hacer énfasis en los últimos dos pasajes que nuestro hermano tocó. No quisiera dejar pasar por alto cada uno de los ítems que el hermano presentó. Y dentro de los dos pasajes que quedan restantes en la afirmativa del hermano, mencionó 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 4, y la mención fue muy breve, fue una mención fugaz. Y para que el hermano pueda tener un patrón, para que el hermano pueda decir en su posición, es este texto que nos da el patrón, tendría entonces que encontrarse la iglesia en profunda pobreza para que pueda haber colaboración y pueda enviarse unos fondos de un lado hacia otro. Ese sería el patrón que usted necesita seguir, porque el texto allí dice que la iglesia se encontraba en profunda pobreza. Esa sería la afirmación, puesto que necesitamos ser consistentes. Y el otro pasaje que fue mencionado fue 2 Corintios en el capítulo 9, versículos 11 en adelante. Y aquí se comete una falacia llamada el non sequitur, y hace referencia a las conclusiones que no se deducen de las evidencias presentadas. Un ejemplo de esto solamente, en 1 Juan capítulo 4, versículo 8, el que no ama, dice Juan, no ha conocido a Dios. Así que cuando se comete esta falacia del non sequitur, para todos aquellos que a lo mejor no están relacionados tanto con la lógica como lo está nuestro hermano Barros y mi persona, uno concluiría entonces, cometiendo esta falacia, que la única manera verdadera de conocer a Dios es mediante la relación amorosa. Obsérvese que en esta falacia entonces aquel personaje concluye algo acá que no se deduce de las evidencias presentadas, y es básicamente el mismo caso en 2 Corintios capítulo 9, versículo 13. Los hermanos de esta posición deducen que ellos y todos hablan de santos y santos, cosa que no puedes deducir ni siquiera cerca a través de la evidencia presentada en el contexto. Cuando el texto dice allí ellos y todos, no se está refiriendo a santos y santos, y en mi afirmativa he de probar eso. Sin embargo, lo menciono brevemente, puesto que es mi obligación hacerlo, ya que el hermano lo trajo a colación en su afirmativa. Un par de cosas más. Yo sé que el hermano Luis ha escrito bastante, y en su obra, en su escrito titulado La obra de benevolencia de las iglesias de Cristo según el libro de los Hechos para los santos necesitados, en la página 1, el hermano hace algunas citaciones, y ya que he cubierto ítem por ítem cada una de las cosas que el hermano presentó acá, me gustaría referirme brevemente a esto mientras el tiempo avanza. En el primer párrafo de este artículo, el hermano dice que si observamos cuidadosamente todos los casos de benevolencia de las Escrituras por parte de las iglesias, en todos el objeto de la benevolencia siempre fueron los santos, explica el hermano en ese primer párrafo. ¿Y qué tal si esta noche podemos presentar un pasaje que contradice esta misma afirmación, o 2 o 3 pasajes? ¿Qué tal si esta noche usted puede ver con claridad de que hay un ejemplo
el Señor, mediante los escritores inspirados, particularmente Pablo, nos muestran un ejemplo en el que la iglesia del Nuevo Testamento hizo benevolencia a los santos, y en esa benevolencia tan generosa y benevolente, valga la redundancia, alcanzó incluso para aquellos que no fueron santos o no eran santos. ¿Quiénes eran los que conformaban los unos y los otros? Escribe el hermano en su segundo párrafo del versículo 42 de Hechos 2. La pregunta que hace: ¿quiénes eran los que conformaban los unos y los otros? Del versículo 42. La respuesta a eso, hermano, es obviamente que eran cristianos. Y los que vendían las propiedades eran cristianos que habían llegado de todas partes para la festividad de Pentecostés, judíos que habían llevado de todas partes para la festividad de Pentecostés, y allí se encontraron con el evangelio, que obedecieron en el versículo 41. Pero cuando llegamos al versículo 47, la cuestión se hace más amplia. Ya no nada más el texto nos está hablando de aquel grupo de cristianos que estaba allí, sino de la obra que la iglesia pensada en Isaías capítulo 2 versículos 1 al 4, la iglesia pensada de Daniel capítulo 2 versículos 44 en adelante, esa iglesia que estuvo en la mente de Dios, que entró, dice Isaías, de manera gloriosa, de manera impactante en la escena de la salvación del hombre. Esa iglesia gloriosa iba a reflejar nada más y nada menos que la persona de Jesucristo. Y aquí afuera tenemos un rótulo que dice Iglesia de Cristo. Y una iglesia que no represente el carácter de Cristo, una iglesia que no intente parecerse a Cristo, obviamente no es digna de llamarse iglesia de Cristo. Sería nada más la iglesia. Pero si ve, nosotros creemos, y estoy convencido que cada uno de ustedes aquí en esta audiencia, juntamente conmigo, creemos que es imposible separar a la iglesia de su cabeza. Cuando esto hacemos, tenemos un cuerpo descabezado, y a eso me refería al inicio con la frase monstruosidad. Así que en este versículo 47, cuando dice que todo el pueblo, toda persona, obviamente se está refiriendo a todo el pueblo, no nada más los cristianos. Porque si es solamente a los cristianos, habría una contradicción con lo que el maestro dijo en Lucas capítulo 6, versículo 33. En Lucas 6:33 dice Jesús: si hacéis bien a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? Tiempo. Recuerden mi afirmativa. El Nuevo Testamento autoriza que una iglesia local tome de su colecta para hacer benevolencia exclusivamente a santos necesitados. ¿Qué debía hacer Heiner? Él debía negar las evidencias que yo presenté. ¿Qué clase de evidencias presenté? ¿O qué clase de argumentos espera nuestro hermano para poder salir del dark side, del lado oscuro donde está? ¿Qué clase de evidencias espera? Le presenté fue lo que él llamó lo canónico, lo autorizado, lo inspirado, las escrituras. ¿Qué mayor argumento y evidencia que lo bíblico? Lo que dio el Espíritu Santo. Ahora fíjense rápidamente, lo que debió haber hecho él. Él no se centró, como ayer, sino que eludió la cuestión, no se centró en tratar los argumentos de mi afirmativa. Presentó otras cosas, inclusive siguió con el lenguaje técnico, adornando, y no se enfocó en los textos. Claro, él no puede negar lo que dicen los textos, la evidencia. Ahora, ¿qué debió negar él? Bueno, él debió negar que los receptores
de la benevolencia allí eran creyentes. Él debió negar, pues sí, ahí en Jerusalén, que los receptores de la benevolencia eran creyentes. Él debió negar eso, pero no lo hizo, no puede, de hecho, no puede negar eso. Él debió negar allí que las receptoras, estas viudas, eran discípulos también. Él debió negar eso, esa era su responsabilidad, era su obligación. Él debió negar que en Hechos 11:29 no se socorrieron hermanos. Él debió negar eso, a pesar de que el hambre era en toda la tierra habitada. ¿Cuánto hambriento había? Pues en toda la tierra, pero el socorro fue a los hermanos que habitaban con los tales. Romanos 15:26, pues él debió negar que esta ofrenda pues, no fue dada a pobres, claro, pero eran santos esos pobres. Él debió negar que las iglesias hicieron un servicio hacia los santos. No se centró en esto. Él debió negar que esta administración de este servicio era para suplir las necesidades ¿de quién? De los santos. Él debió negar eso. Pero vieron, tampoco contestó esta pregunta. ¿Cuál iglesia del Nuevo Testamento hizo benevolencia de sus colectas no solo a santos necesitados? ¿Presentó él eso? No lo presentó. Ahora, fíjense, como ya he mostrado, pues nuestro hermano no negó las proposiciones que estaban ahí, o más bien los argumentos. Déjenme ver si puedo resolver esto aquí. Ok, otra vez. Parece que no se va a poder. Un documento Word. No se puede. ¿Oscuro ahí la pantalla? No, se ve el... No se pudo. Bueno, ¿qué voy a hacer aquí? Déjenme quitar. ¿Qué pretendo hacer aquí? El hermano Heiner dijo que yo presento una falacia, la de non sequitur. ¿Qué quiere decir ese razonamiento? Quiere decir que, según él, que lo que yo presenté no se sigue que la benevolencia sea solo o exclusivamente para los santos, según él. Sin embargo, voy a demostrarles que él dice que no se sigue allí, pero él aplica ese razonamiento en otras cuestiones, donde no aparece la cuestión de solo o exclusivamente. Miren, escúchenme con atención, quería proyectarlo. Por ejemplo, por mandamiento directo y declaración explícita y ejemplo apostólico aprobado, la colecta de la iglesia local en cuanto a la benevolencia se refiere, está autorizada a darse a quienes, exclusivamente a santos necesitados. Ahora, ¿cuándo aplica él esto? Déjenme leerles lo siguiente. ¿Cuándo aplica esto él? El asunto de exclusivo, de que es solamente. Bueno, lo aplica, por ejemplo, digamos a esta, permítame, dice lo siguiente. En las instrucciones imperativas del apóstol, una declaración explícita, directa y clara, y a la vez específica, distintiva y precisa, encontramos allí en 1 Corintios capítulo 16. Por supuesto, al ser esta declaración de estas cualidades, hace que cualquier otra distinta sea excluida. Ahora fíjense, en 1 Corintios capítulo 16 aparece una declaración explícita, directa, clara, que es: ordené
en las iglesias. Dice así 1 Corintios 16. Estamos todos de acuerdo que si leemos el pasaje dice ahí, ordené en las iglesias. Ahora, ¿qué implica dentro de este contexto de instrucciones tal declaración? Bueno, esto implica que, y hasta donde sé, el hermano Heiner cree lo mismo. La iglesia es la institución que debe recoger ofrendas exclusivamente en culto a Dios. Pero él puede decir, no, es que el texto no dice exclusivamente la iglesia recogiendo ofrendas en culto a Dios. Dice el texto allí en 1 Corintios 16, hermano Heiner, que la ofrenda se recoge exclusivamente en culto a Dios. Dice así. Él sabe que no dice, pero él practica eso. Bueno, él dice que yo estoy cometiendo una falacia, la no se sigue por los argumentos que estoy presentando. Es decir, que los argumentos no dan lugar a la exclusividad allí, es decir, solo para los santos. Pero aquí nuestro hermano Heiner sí lo aplica. ¿O qué dirá él? Dirá él que la iglesia pues no es la institución a la que se debe rendir culto a Dios el día domingo y recoger ofrendas. Él llegó a esa conclusión por un principio, el principio de especificidad. Es decir, Dios especificó a la iglesia. Aunque pueden haber otras organizaciones, el Señor designó una y esta con su nombre, es decir, la iglesia. Punto. Y al haber especificado Dios a la iglesia, entonces cualquiera que no sea del mismo nombre queda excluida. Dios no tuvo necesidad de decir exclusivamente la iglesia recoja ofrenda en culto a Dios. Bastó con que la haya especificado para así excluir cualquier otro. De hecho, la especificación no solo excluye una sustitución, sino también prohíbe una adición. Por consiguiente, no es lícito decir la iglesia y también el gobierno. Lo específico excluye y limita. Entonces nuestro hermano cree eso. Ok, yo le invito, le pido que se pare y diga, no, yo no creo que la iglesia sea la institución divina, lo que Dios ha establecido para que en culto se recojan en ofrendas el domingo a Dios. No es exclusivo, no es exclusiva ella en esos términos. ¿Va a decir eso nuestro hermano? ¿Vieron cómo es incongruente, inconsecuente, incoherente? Me atribuye a mí supuestamente una falacia, pero cuando tiene que ver aquí sí lo cree. Aquí sí se sigue la exclusividad. Esto es lo que estoy diciendo. Aquí sí se sigue para él, en este caso, en 1 Corintios 16:1, en esta frase, en la iglesia, ahí sí se sigue la exclusividad. Pero cuando yo presenté mis argumentos, ahí no se sigue la exclusividad. ¿Vieron la inconsistencia, la incoherencia e incongruencia? Otro ejemplo, fíjense, lo encontramos, por ejemplo, en el caso del ejemplo apostólico. Con esto estoy queriendo decir que ciertas iglesias hicieron ciertos hechos llevados a cabo por los apóstoles junto con iglesias locales y que son patrón o modelo normativo a seguir. En ese sentido tenemos los hechos de la iglesia en Troas en relación con la cena del Señor. ¿Qué hizo la iglesia en Troas que se constituye un patrón, un modelo a seguir? Bueno, la iglesia en Troas tomó la cena el primer día de la semana. De hecho, tenemos a Pablo participando activamente en tal evento, lo cual es una expresión de aprobación. Es decir, un ejemplo apostólico aprobado. Y yo entiendo que el hermano Heiner cree lo mismo, que por el texto de 1 Corintios 16:1 era una declaración donde no aparece la palabra exclusivamente, solamente, pero él razona y sabe que de ahí se sigue la exclusividad. Aquí también, por el ejemplo de Hechos 27, la cena del Señor, él la toma exclusivamente el primer día de la semana. ¿Cómo llegaste a eso, Heiner? ¿Qué pasó aquí con la falacia? La falacia non sequitur. ¿Cómo? Tu razonamiento, tú dedujiste que de este ejemplo se sigue que la cena del Señor se toma exclusivamente el domingo, aunque el texto no diga exclusivamente. Sigan viendo la inconsistencia de nuestro hermano y la arbitrariedad en el uso de la escritura. Debería él prestar mucha atención a la advertencia de Pablo cuando dice, obrero, no te avergüences, no tengas nada que avergonzarse, usa bien las escrituras.
Heiner no puede decir que toma la cena del Señor exclusivamente en domingo por mandamiento directo o declaración explícita. Tal cosa no existe en el Nuevo Testamento. Lo único que existe es el ejemplo de la iglesia en Troas, tomando la cena del Señor el primer día de la semana. Y tal ejemplo enseña que solo está autorizado tomar la cena del Señor el primer día de la semana. Pero no dice exclusivamente el primer día de la semana. En cambio, él me atribuye a mí seguir una falacia, porque los argumentos que yo di en mi afirmación, que él no tocó, no negó, evadió, dice no, ahí no se sigue la exclusividad. Y aquí sí. ¿Cómo, hermano Heiner? Creo que debes revisar eso. Es la lucha que tienes con el lado oscuro. Vemos otro caso. Vemos aquí uno más. Fíjense, en cuanto a la expresión de comunión, noten, estoy casi seguro que nuestro hermano Heiner, la benevolencia es una expresión de comunión con los santos necesitados. Estoy casi seguro que nuestro hermano Heiner no tiene comunión religiosa con iglesias sectarias o denominacionales. Es decir, él no recibe salario de parte de los no cristianos, bautistas, pentecostales o evangélicos, ¿cierto? Más bien estoy seguro que él tiene comunión recibiendo salario de iglesias de Cristo, porque sabe que la comunión se tiene exclusivamente con los hermanos. Pero él no puede leer que la comunión en cuanto a recibir salario es exclusivamente, la Biblia no enseña que es exclusivamente con la iglesia. Pero él no tiene comunión recibiendo salario con sectarios. ¿Por qué? ¿Por qué toma esa postura de exclusividad? ¿Por qué? Porque aunque no lo lea aquí, él sabe que se sigue en el razonamiento bíblico, se sigue que si Dios especificó algo, entonces eso que especificó te limita y excluye cualquier otra cosa que no sea del mismo tipo. Nuestro hermano comulga con iglesias de Cristo y seguramente él eleva oraciones al Padre en gratitud. ¿O me equivoco, hermano Heiner? No, él recibe salario de iglesias de Cristo, y aunque el texto no diga que es exclusivamente con ellos, él hace esa exclusividad. Entonces aquí quedó refutada, contestada su falsa atribución a mí. ¿Cuál? De que yo con los textos que presenté en mi afirmativa, los cuales no trató y no contestó la pregunta, él dice que no se sigue la exclusividad, de que en cuanto a benevolencia se refiere, las iglesias ayudaron a quienes. Creyentes fue el sustantivo que leímos, hermanos el segundo sustantivo y santos el tercer sustantivo. Él dice de ahí no se sigue esa exclusividad, pero aquí en estas prácticas sí se sigue. Seguimos viendo pues por parte de nuestro hermano esa incongruencia, ese mal uso de las escrituras. Y no creo que sea una cuestión intencional o maliciosa. Creo que nuestro hermano debe seguir luchando con el lado oscuro, salir de allí y regresar aquí a la luz para que tenga la fuerza de la autoridad bíblica. Ahora fíjense, él dijo otras cositas aquí que tal vez más adelante voy a contestar, pero quiero en esos 5 minutos decir. Por ejemplo, él dice que Pablo imitó a Cristo. Pero no es la cuestión, no estamos tratando acerca de Pablo como individuo. No estamos tratando acerca sino de lo que hizo la iglesia corporativa, colectivamente, mancomunadamente. Todos mis textos tenían que ver con la iglesia, no con Pablo. Una vez más, nuestro hermano se sale de la cuestión, comete la falacia, incurre ese error, se equivoca, sale de mi afirmación, se sale y quiere tratar una cuestión que no es. Claro que Pablo imitó a Cristo, pero lo imitó como individuo. Pero como apóstol inspirado por el Espíritu Santo, él escribió que la ofrenda de la iglesia es, en cuanto a benevolencia, para los santos. Entonces, vean cómo él se sale de la cuestión y se va a hablar acerca de Pablo, de un individuo. Otra cosa, tampoco hemos venido a hablar, ni en mi afirmativa, ustedes lo vieron, jamás hablé de Jesús
¿Cuál es el sustantivo? El sujeto bajo consideración, hermano Heiner. Otra vez este libro, el cual te recomiendo que lo compres, que lo leas bien, que por cierto, pues tú citas la lógica, la lógica no es autoridad aquí, tú la citas que la has invitado y que va a brillar aquí. Lo que ha brillado, hermano, es texto de tu parte, donde muestres a la iglesia de manera corporativa, colectiva, mancomunada, tomando ofrenda para ayudar a inconversos, incrédulos y no santos. No hemos venido a hablar de Jesús. Si Jesús hizo esto junto con los apóstoles y formaban un grupo y tomaron de la bolsa y practicaron lo que la ley le dice, claro, eran judíos. ¿Pero qué, hermano Heiner? Que otra vez, vean cómo él hace una arbitrariedad en el caso de Jesús. ¿Nos vas a decir que debemos seguir el ejemplo de Jesús y quedarnos sin casarnos? Bueno, a lo mejor, no sé si, creo que Heiner no está casado. A lo mejor él sí sigue ese ejemplo, ¿verdad? ¿Que vamos a tomar ese ejemplo? ¿O cuál otro? ¿Ya te circuncidaste, Samuel? Entonces díganme, el asunto de Jesús como patrón, como norma en ese caso? A ver, entonces vemos la arbitrariedad en el caso de Jesús, y ahí sí es patrón, en esto sí, pero en esto no, en esto sí, pero en esto no. Entonces, ¿cómo? No, lo que debemos hacer, lo que él debe hacer es centrarse exclusivamente en el sujeto bajo consideración. ¿Quién era? La iglesia. La iglesia. Entonces, aquí incurre otra falacia de eludir la cuestión. Eludir la cuestión. Se sale del tema. Otra vez, hermano. Heiner no ha negado los argumentos que yo he presentado. Obvio, ¿cómo los va a poder negar? La verdad no se puede negar. No podemos contra la verdad. Ayer quiso hacerlo y no pudo iniciando. Y él lo sabe. Y está grabado. Él reconoció que la iglesia era la única entidad revelada y autorizada por el Nuevo Testamento para hacer la obra que el Señor ha mandado. Voy a terminar para mostrarles, con atención, escuchen, otra falacia de nuestro hermano. Hermano Heiner, cometiste una falacia clásica de aquellos que no les asiste la razón ni la fuerza de la verdad. Sigues luchando con el lado oscuro, pero te voy a sacar de allí, espero yo. Fíjate, cometiste la falacia de la apelación a la misericordia, a la piedad. Tú sabes que esa es una falacia. Cuando dijiste que una iglesia que no imita a Jesús es una iglesia monstruosa, ¡órale! Son unos monstruos los antis. ¡Wow! ¿A qué está apelando? No a la razón, sino a sus sentimientos, para que usted me vea a mí mal. Mírenlo, válgame, sin misericordia. ¡Qué monstruo estos hermanos que no ayudan a esos pobrecitos que andan hambrientos! Apelación a la piedad. Aquí no venimos a tratar sentimientos, sino lo objetivo, lo bíblico, lo que él llamó canónico, la autoridad de las Escrituras. Cometiste esa falacia y debes admitirla. Reconócelo. No estamos aquí para mover los sentimientos de la gente, sino la razón basado en la autoridad del Nuevo Testamento. Y eso fue lo que yo presenté. No he dicho más nada, ni he apelado a ninguna falacia. Así que creo que contesté aquellos puntos esenciales en la supuesta negativa que él iba a presentar. Muchas gracias. Los pasajes utilizados por el hermano en la diapositiva anterior y que fueron rápidamente y brevemente mencionados en esta intervención: Hechos capítulo 11, versículo 29, Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1 al 4, Hechos capítulo 6 también, versículos 1 en adelante. Quizás haya un par de versículos más que no logré captar. Pero cada uno de estos pasajes, hermano, estoy de acuerdo 100% con usted. La iglesia debe de ayudar a los santos. Absolutamente no voy a refutar esos pasajes, porque sencillamente, hermano, sería refutar lo que la Biblia dice. Yo creo eso. La cuestión que nos trae esta noche es la premisa de nuestro hermano, la proposición que él mismo diseñó. Dice la proposición del hermano para que ustedes y yo podamos ubicarnos en cuál es la cuestión de este debate.
El Nuevo Testamento autoriza que una iglesia local tome de su colecta para hacer benevolencia, note, exclusivamente a santos necesitados. El problema central y la diferencia entre la posición del hermano y la posición de la Biblia es la palabra exclusivamente. Así que, habiendo aclarado eso, hermano, muchos de tus o de sus minutos en estos pasajes, pues sencillamente estarán ahí, y yo y muchos de los hermanos que estamos allí vamos a decir amén a eso. Pero no podemos decir amén a la proposición que usted está sosteniendo esta noche, la palabra exclusivamente. Allí es donde no existe un solo texto que pueda ser mencionado para que esta proposición tenga validez. Es más, esta proposición y la razón por la cual nos constriñe y nos compete estar aquí, la razón es que esa proposición está en contra del carácter, número uno, del cristianismo, y número dos, en contra del carácter de Cristo mismo. En Efesios capítulo 2, versículo 20, el texto dice allí que Cristo es la cabeza, es la piedra angular, en el que todo el edificio bien coordinado va creciendo. Hermanos, audiencia en esta noche que nos estás viendo, en donde quiera que usted se encuentre, si usted intenta edificar, o si usted quiere poner piedras sobre piedras, sin Cristo como el fundamento, entonces su edificación está destinada al fracaso. Cristo es la piedra angular de la iglesia, es la piedra angular de la doctrina, es la piedra angular de la salvación, y absolutamente es imposible separar a Cristo de su iglesia. ¿Sabe que el hombre ciego, Saulo de Tarso, estuvo ciego por 3 días? Y mientras estuvo ciego, al mismo tiempo logró ver. Y una de las cosas que Saulo logró ver es que no podía separar a Cristo de su iglesia. Sin embargo, nuestros hermanos de la oposición esta noche están haciendo un enorme esfuerzo para separar a la iglesia de Cristo. Si ese es el caso, entonces, ¿por qué llamarnos iglesia de Cristo? ¿Por qué poner en nuestros edificios allá afuera un rótulo que dice Iglesia de Cristo? Cada pasaje mencionado, hermano Barros, lo he demostrado acá, y el hermano insiste constantemente a través de algunas expresiones donde intenta asumir que el hermano Heiner dice esto, ¿qué dirá el hermano Heiner? ¿Qué dirá el hermano Heiner? Bueno, quizás es conveniente no asumir qué es lo que dirá el hermano Heiner. En su debido momento, cuando esté en la afirmativa, entonces con razón del momento podrá nuestro hermano lidiar con los argumentos en la positiva que estaré dando, para que no haya esta confusión de qué dirá el hermano Heiner. Por cierto, hermano, el hombre que has citado aquí constantemente, este señor Ricardo García Damborenea, escribe en su libro, en la página 332 que tienes allí en la mesa, lo siguiente. Él habla acerca del abandono de la racionalidad, y constantemente se le ha dicho a esta audiencia: no ha contestado Heiner las preguntas, y bueno, Ricardo García dice que cuando se abandona la racionalidad es cuando nos negamos, dice él, a escuchar argumentos que pudieran obligarnos a modificar una opinión que consideramos irrenunciables, es decir, que no estamos dispuestos a ser convencidos. También dice que otra de las razones, en la página 332,
del abandono a la racionalidad ocurre, por ejemplo, en la falacia ad baculum y la falacia ad verecundiam. Y no soy yo, hermano, quien ha elevado el nivel de este debate, sino que desde la noche anterior se ha citado a este señor Ricardo y se ha citado a la lógica. Y creo que cada uno de nosotros estamos aquí a razón de que es un debate formal. Por esa razón, los términos, por esa razón, el lenguaje que aquí se utiliza debe de ser acorde a la situación en la que en este momento nos encontramos. Luego, en la afirmativa, en la defensa de la afirmativa, se menciona a Hechos capítulo 20, versículo 7, y se hace mención de la cena del Señor, y a lo que deseo con honestidad y con sinceridad responder y seguirle el paso al hermano. Si en algún momento quizás no se logra observar que el hermano Heiner ha respondido a todos los puntos que el hermano ha dado, es por cuestiones de tiempo. Y no quisiera ni pudiera yo llamarle a todos los argumentos, como se ha escuchado retumbar en esta noche, los argumentos, puesto que los argumentos son premisas válidas, es decir, premisa mayor siendo verdadera, premisa menor siendo verdadera para llegar a una conclusión verdadera. Y esta noche, como la noche anterior, no hemos escuchado eso. Por lo tanto, no podemos llamarle a eso argumentos. Pero sí, los puntos que el hermano ha presentado en cuanto a la cena del Señor, brevemente, la cena del Señor es un acto de adoración. No tiene nada que ver con la benevolencia. Los actos de adoración son intocables. Los actos de adoración no pueden ser modificados por ningún ancianado, por ningún predicador, por ningún hermano que quiera o decida hacerlo. Son actos de adoración y solamente. La cuestión de la benevolencia no es un acto de adoración, por lo tanto no viene a colación. La cuestión de la benevolencia incluso queda a discreción del grupo de ancianos que gobierna esa congregación local. Así es como la Biblia lo enseña en Hebreos, capítulo 13, en el versículo 17. Segundo, cuando el hermano menciona la cena del Señor, ¿puedes prohibir? La pregunta es, ¿puedes prohibir a un no cristiano cantar? Porque si realmente vamos a seguir la manera de pensar o la manera de argumentar del hermano o sus ideas presentadas acá, entonces usted y yo como miembros del cuerpo de Cristo necesitamos prohibir a los que no son cristianos si vienen a nuestra servicios de adoración cantar. Hay que prohibirles ofrendar, hay que prohibirles orar, hay que prohibirles cualquier tipo de acto de adoración. Sabemos que el acto de adoración es único y exclusivo para la iglesia, pero no tienen nada que ver los actos de adoración con la benevolencia. Si he contestado a todas las preguntas del hermano Barros, si alguna, reitero, se ha quedado por fuera, es porque no tiene relevancia en esta ocasión o porque el tiempo no ha sido el suficiente. Sin embargo, para el hermano Barros nunca responderé ninguna pregunta. Pero allí es donde usted, estimada audiencia, podrá decidir si las preguntas han sido respondidas o no. El hermano se sale del tema, se acaba de decir. El hermano Heiner se sale del tema, pues el tema no es Pablo. ¿Ok? El tema no es Pablo. Y quizás esa referencia que se hizo acá es con respecto al pasaje específico que cité de 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sin embargo, las preguntas que hacemos es, número 1, ¿quién escribió Corintios? Si no fue el apóstol Pablo. Número 2, ¿a quién sigue usted? Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Seguimos la enseñanza de Pablo,
porque Pablo siguió la enseñanza de Cristo, así de sencillo y así de fácil. El hermano número 3 dice que no he refutado los argumentos. Sin embargo, la audiencia deberá decidir eso. Y al concluir casi esta intervención mía, deseo recalcar y que se escuche fuerte y claro de que la ofrenda es un acto de adoración, pero el uso de la ofrenda queda a discreción de los ancianos, a discreción de la iglesia local en su debido momento. Y si somos seguidores de Cristo y si Cristo nos manda a amar al prójimo, la pregunta que se hace en uno de los evangelios: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús ofrece una parábola titulada la parábola del buen samaritano. Tu prójimo es aquel que está cerca. Escribas, fariseos y sobre todo sacerdotes de la ley habían ignorado en esta parábola a aquel necesitado. El carácter de Cristo, el carácter mismo de Jesús nos muestra que el amor debe de ser incondicional. Romanos capítulo 5 en el versículo 8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el Dios de la Biblia. Un Dios de la Biblia que ha sido compasivo a través de los siglos, aun cuando sus hijos se rebelen, aun con aquellos que no son sus hijos, tal como este que está aquí de frente no era su hijo. Aún así Dios mostró su amor y lo mostraba de un sinnúmero de formas, mediante el alimento, mediante el vestido, mediante cada una de estas cosas que Jesús incluso enumera en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5. Las flores del campo, los lirios, dice allí Jesús, vuestro Padre tiene cuidado de ellos. Y la pregunta entonces en Mateo capítulo 5 es: ¿habían cristianos allí? Efesios 2, el versículo 20 dice que estamos edificados sobre la piedra angular, que es Jesucristo. Y esta noche no estamos apelando única y exclusivamente a lo emotivo. Sin embargo, el cristianismo es emotivo. Y no hay nada de malo y no hay nada de pecaminoso en enfatizar aquello a lo que la Biblia da énfasis. El problema es ir más allá. Pero si usted lee Juan capítulo 11, el versículo 35, dice que Jesús lloró. Si lo emotivo del todo fuera pecado, Dios, ¿por qué nos hiciste con emociones? Y si a usted, amada audiencia, no le mueve ni un centímetro el no hacer bien a todos por igual, en hacer exclusividad de personas, entonces, sin temor a equivocarme, podría decir: el carácter y la persona de Jesucristo no son reflejados. En Santiago capítulo 1, en el versículo 27, el texto allí nos dice que la religión pura y sin mácula es guardarse del mundo sin pecado y hacer también benevolencia. Sin duda alguna, el texto en Gálatas capítulo 6, el versículo 10, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El texto fue citado rápida y brevemente por nuestro hermano, pero al leer este texto observamos el pronombre, así que observe, tengamos. Es un pronombre, hasta donde conozco la gramática del español, es un pronombre en plural, tengamos.
No dice el texto según usted individualmente tenga la oportunidad. Dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Esa frase está en armonía con la enseñanza de Jesús. No nada más con la enseñanza de Jesús, sino con el ejemplo de Jesús. ¿Cuál ejemplo? Aquel ejemplo en el capítulo 4 de Juan, en el que los discípulos quedan sorprendidos porque él hablaba con una mujer samaritana, y no nada más eso, se fue hasta Samaria y allí estuvo con este grupo de gente que no pertenecía al plan redentivo. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Es esta amonestación también la cual los hermanos en Hechos capítulo 2, en el versículo 47 siguieron. La iglesia de Jerusalén en su glorioso inicio mostró y reveló el carácter de la persona de Jesucristo. La pregunta que haría a nuestros hermanos de la oposición en esta noche: ¿a cuál carácter representan ustedes? ¿A quién están siguiendo con esa posición de ofrenda para los santos única y exclusivamente? Y lo digo, hermanos, viéndolos a los ojos, y lo digo con un tono de amor, con el corazón que me contriñe al tratar este tema en el cual tenemos la obligación, pero más allá de la obligación, el privilegio de mostrarle al mundo el amor que Jesús tuvo. Juan capítulo 3, versículo 16, dice el texto que de tal manera amó Dios a los santos exclusivamente. ¿Lee usted en el texto? El texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y de qué forma? Bueno, de cualquier otra forma menos la forma económica. ¿Cree usted que la forma económica es más importante, está superior, está por encima del amor como tal de nuestro Dios? De tal forma amó Dios al mundo, dice el texto, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, todo aquel, ¿cuál es la palabra todo aquel? En Juan 3:16, usted va a notar que la palabra todo aquel es la palabra pantote. La palabra pantote va a aparecer en otro sinnúmero de textos que han de ser citados en esta noche. Y qué mejor palabra el Espíritu Santo iba a escoger que esta. Todos. ¿Qué significa todos? Bueno, significa pues todos. Así de simple y así de sencillo. No un grupito único y exclusivo. Y ya que el tiempo se me ha acabado, únicamente resta decir que si es exclusivamente para los santos, y el énfasis está en el exclusivamente, eso pondría también a nuestros hermanos de oposición en el calvinismo. Volviendo a la Biblia.